Hola, bienvenidas al segundo podcast del canal. Hoy tenemos con nosotros a un muy buen amigo, David, es compañero mío de entrenamiento, amigo hace muchos años, compartimos ahora mismo sector profesional y es miembro de la unidad de élite del Ejército de Aire, Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, de ZAPAC. Hoy David, aparte de compartir temas que interesan al canal de Deportes de Contacto, viene a hablarnos de su experiencia en esta unidad de operaciones especiales, que al personal civil como yo y como muchos de vosotros es un tema que le apasiona. Lo primero, darte la bienvenida, David, darte las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Alex. Es un auténtico placer y un orgullo poder estar aquí. Que sé que es complicado cuadrar agendas. Bueno, y te agradezco mucho que estés aquí. Muchas gracias a ti, Alex. Antes de empezar con la primera pregunta, deciros que el enfoque que va a tener esta charla está orientado un poquito a lo que más me fascina a mí de estas unidades, que tiene que ver mucho con la mentalidad, con la predisposición mental que tiene esta gente, que para mí está en la élite mundial, aunque en España somos muy de encogernos y pensar que somos, pero tenemos gente que son auténticos cracks. Lo primero y más obvio, David, que creo que nos interesa a todos, es qué lleva a una persona a presentarse a un proceso selectivo tan bestial y a una unidad tan dura como una unidad de operaciones especiales. ¿Qué te llevó a ti a querer unirte a esa aventura? Bueno, yo te voy a hablar siempre desde mi experiencia, desde cómo yo he vivido y cómo he visto las cosas, que a lo mejor probablemente le preguntes a otra persona y te pueda decir otra cosa, pero bueno, en mi caso, yo creo que tienes que tener fuego por dentro, tienes que tener una llama que te haga decir, quiero hacer algo distinto, necesito más. La mayoría de la gente que va a las unidades de operaciones espaciales o han sido antes militares o bien en los centros de reclutamiento, la gente de captación hace muy bien su trabajo. ¿Y cuál fue tu caso, por curiosidad? Mi caso fue un remix de todo. Yo partí de que, bueno, tengo familia en el Ejército del Aire, mandos, que eran mis tíos, me pudieron orientar porque yo de joven tuve bastantes problemas, tuve una infancia totalmente durísima y tuve una adolescencia también muy dura, muy dura. Por lo tanto, una de las cosas que a mí siempre me había traído, ¿cuál era? Ser soldado. Ser soldado. Evidentemente, tiene que haber un sentimiento un poco también patriótico que te llame a todo esto. Y yo empecé, en mi caso fue, yo me alisté al ejército en el año 2000 con 18 años y me alisté al Ejército del Aire y me especialicé en seguridad y defensa. Estuve en la base aérea de Zaragoza y más tarde pasé destinado a la Policía Aérea de la base aérea de Cuatro Vientos. Estuve también en una comisión de servicio especial en el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 2 y conocí un día a la gente que vino de captación de la ZAPAC. Bien, evidentemente yo ya sabía cuál era la unidad de operaciones especiales del Ejército del Aire. Entonces, pues bueno, en un momento de mi vida en la que sentía que tenía que hacer otra cosa distinta porque no me encontraba bien, no estaba bien y yo necesitaba más. No necesitaba estar haciendo guardias en una garita, con una Z. O sea, si alguien se acuerda de ese subfusil, es tremendo. O sea, han pasado ya muchos años. Y yo me veía en la garita y yo digo, no, esto no es para mí ahora mismo. Yo necesito más. Y por aquel entonces tenía yo mi vida, tenía por aquel entonces mi pareja, lo tenía todo cerquita de casa, todo bien, todo en el barrio, iba a entrenar cerca de casa y yo me decidí a dar el paso e irme destinado
a la de Zapac. A empezar bueno, sobre todo no a pasar destino a la Zapac, sino a presentarme para poder estar en el escuadrón de zapadores paracaidistas que está en la base aérea de Alcantarilla, Murcia. Y cuando te presentaste, cuando tomaste esa decisión y llegaste allí y empezaste, tú y yo somos amigos hace mucho y Sí. tengo el honor en vida también de tener una foto tuya de esa etapa, Ah, que es un, qué bueno. como tengo de otros muchos compañeros, he tenido la suerte Sí, de tener compañeros de entrenamiento que han pasado por el kickboxing y el boxeo, que están en la WEI, en el GEO. He tenido mucha suerte y he encontrado gente como tú con una calidad profesional y humana bestial. Cuando llegaste allí, ¿era lo que te esperabas o nunca es lo que uno se espera y es... qué va. Cuéntanos un poco, por favor. ¿Qué va? Tú puedes, como bien he dicho, la gente de captación o en las revistas militares de aquella época, ya sea Soldier o ya sea War Hit, por ejemplo, había muchos reportajes del Zapac. Entonces, pues bueno, te parten, o sea, la información que tú tenías es la información, digamos, de la gente cuando ya ha pasado y ya está destinada en los comandos. En el caso del Ejército del Aire son en los equipos SAO, en los Special Air Operations, ¿vale? En la Unidad de Operaciones Especiales de Infantería Marina son los Stoles, en el Mando de Operaciones Especiales es el GOE, tal. Entonces, pues bueno, aquí para pasar a los equipos SAO tenías que pasar por unas fases de instrucción para ganarse la boina verde y para prepararse para los comandos. ¿Qué es lo primero? Lo primero que no vives. O sea, lo primero es que llegan, te presentan, te empiezan a gritar, porque te empiezan a gritar, te quitan absolutamente todo, te ponen un casco de guerra, un casco de guerra, tu mochila de campaña, tu mochila de combate, te asignan un fusil y durante toda la primera fase de instrucción tienes que ir corriendo a todos lados, inclusive cuando has terminado, por ejemplo, esa fase. O sea, estás totalmente mentalizado en que no eres nadie, no eres nadie, y que de repente te ves en una soledad profunda, tío, de decir, yo tenía mi vida, o sea, yo tenía mi vida afuera, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no... Entonces, bueno, lo que te cuentan o lo que tú te puedes imaginar, para nada tiene que ver cuando llegas allí por primera vez y lo hueles, empiezas a oler, empiezas a sentir todo ese hervor y todo ese fuego del que te he hablado antes que tenías y todo decir, oh, yo voy a ser un buen soldado, voy a estar allí. No, o sea, todo ese ego, hay un ego que te hace boom, para abajo y te lo destrozan todo. Y entonces empiezas ya en mi caso, como persona y a poner límites. O sea, llevar hasta David, como David y a cualquier otro soldado, hasta los límites más insospechados. Y esos límites, los de, porque visto desde fuera, a mí siempre me ha sorprendido mucho de lo poco que sé de ese mundo, la dureza física, pero tú dirías que es más dureza física o psicológica o mental. A ver, tiene que haber una proporción entre ambas, ¿vale? O sea, pero yo diría siempre, siempre, siempre la mental, siempre, siempre. La física te la van a hacer. O sea, si tú no estás fuerte, no te preocupes, que si tu mente sigue adelante, ellos se van a encargar de ponerte fuerte. Es así, es así. Hombre, tienes que tener ya un preentrenamiento, tienes que tener, digamos, una forma física que digas, bueno, yo creo que me permite estar allí, que luego te puedes equivocar, pero si tu mente dice, aquí estoy yo y vamos para adelante, la unidad ya se va a encargar de ponerte fuerte. Vale, pues en esa línea, algo que me interesa, ¿qué dirías tú o cuáles dirías tú que son las habilidades o actitudes que realmente diferencian a un operador de fuerzas especiales? ¿Dónde está la diferencia realmente? La diferencia está, bajo mi punto de vista, que los soldados de operaciones especiales, en un momento dado,
tienen que enfrentarse, como te he dicho antes, a la más absoluta soledad. Soledad. O sea, un guerrillero se ve que es un guerrillero y cuando empiezan a hacer ese guerrillero es cuando se encuentra totalmente solo en una montaña y tiene que, le han encomendado una misión, evidentemente en un periodo de instrucción, aunque sea una topográfica nocturna, ¿vale? Da exactamente lo mismo, pero con sus ítems, pero eh, ahí es cuando realmente empiezas a tomar decisiones bajo un estrés, empiezas a tomar decisiones bajo el miedo, empiezas a no bloquearte ante una situación de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Sigo para adelante? ¿No voy? Etcétera. Yo creo que el no abandonar nunca, es una de las cosas que más se graban a fuego en este tipo de unidades. Es una cuestión No abandonar nunca. sí, sí, de aguante mental y de resiliencia. Hay otra cosa que me llama mucho la atención, porque yo creo que hay una imagen muy mitificada de macho alfa, ¿no? Del operador, pero la impresión que tengo, tú ahí me corriges, es que el ego no tiene cabida en esas unidades. El ego no tiene cabida en esas unidades, pero el ego está ahí, Está, está. Por supuesto que está, y a veces que demasiado, sí, ¿vale? Hay veces que demasiado, por una sencilla razón. Y yo de esto me he dado cuenta a raíz de los años y a raíz de que una vez yo estoy fuera, ¿vale? Y esto han sido lecciones de vida, lecciones de vida. Cuando tú estás metido e inmerso en una unidad de operaciones especiales, al final piensas que tú eres tú el mejor. Es comprensible porque te llevan a límites realmente bueno, que encima estás viendo muchos compañeros que piden la baja, gente que no lo soporta, y tú estás viendo realmente cosas y viviendo cosas increíbles. Entonces, ¿qué pasa? Sí que es verdad que puede llegar un momento dado en el que ese ego se te suba tanto que no te deje ver ciertas cosas. Es más, te voy a decir, y es un fallo que yo cometí como persona mientras que estuve en esas unidades. Y era mm, no tomar en serio, no apreciar el trabajo de la vida civil. Yo salía de la base, podía reunirme ya. con mis amigos, con tal, y no entendía por qué estaban cansados, no entendía de qué se quejaban, no entendía eso. Y eso es un fallo, porque al final, o sea, bueno, sí, muy bien, pero ellos están trabajando igual que tú y yo lo estamos haciendo ahora, Ya, ¿sabes? ya. Y el ego yo creo que bueno, está muy presente, está muy presente. Vale, Es normal que esté, pero y dentro de esta temática, desde fuera, ¿no? sí. Los que no tenemos esa experiencia, eh, ¿qué dirías tú que se mitifica en las unidades de operaciones especiales? ¿Algún mito que tú creas que no le corresponde o porque la gente desde fuera tenemos ideas preconcebidas por el cine, por lo que hemos leído, por oídas, pero la realidad, como todo en la vida, yo creo que si no has estado ahí, no sabes de lo que hablas. Entonces, ¿qué crees tú que se mitifica en esas unidades si es que hay algo? Hombre, yo creo que siempre se suele mitificar con el tipo de entrenamientos, ¿vale? Siempre hay dónde está la verdad y dónde está la realidad. Y la realidad solamente es una, que es la que uno ha vivido. Y yo las fases de instrucción, eh, en concreto, en este caso la fase de supervivencia, no sé si volvería a ser capaz de volver a realizarla. Probablemente sí, pero puf, esa, esa fase me marcó mucho, mucho. Entonces, pues bueno, hay veces que puedes contarlo coloquialmente entre amigos, pero la mayoría de las veces no cuentas las cosas por las que has pasado porque yo creo que no te pueden llegar ni a creer. No, ni a entender probablemente, es lo que te digo. La experiencia es un grado que se puede transmitir verbalmente, pero si no lo has vivido, no. Es difícil de entender. Una cosa que me llama también la atención
Y aquí, si quieres, te mojas y si no, no. Lo he dicho al principio que en España tenemos muchas veces cierto complejo de inferioridad. Si tuvieras que comparar las unidades de operaciones especiales, o la tuya en concreto, ¿vale? Con las de otros países, tú has estado desplegado, que luego hablaremos de eso, tú has estado en el extranjero. ¿Dirías que estamos por debajo de las principales unidades del mundo, de las más famosas que también forman parte de ese mito, ¿no? Alguien habla de un Navy SEAL y, hostias, todos decimos, va, la élite. Y luego, en este país, hasta donde yo sé, tenemos gente con un nivel altísimo. Muy alto, ¿Cómo calificarías las unidades de operación especial españolas? muy altas, con una capacidad tremendamente alta, con una gente operativa fuera de lo normal y, y nada que envidiar, Nada nada que que envidiar, envidiar, nada que envidiar. Es nada que más, envidiar. solamente creo que se podría a lo mejor decir, tienen más medios, porque tienen más dinero, Bueno, pero ¿vale? los medios necesariamente no dan la calidad. Pero yo he estado con gente, con norteamericanos, por ejemplo, que no entendían por qué a nosotros teníamos que estar subiendo laderas y montañas y escalando con mochilas de campaña de combate. Ellos cogían y se iban con los Uro, que iban para todos lados, o sea, y nosotros, vamos, como perdieras una brújula, que podría ser lo más sencillo del mundo poder perder una brújula, eh, te aseguro que te metían en un conflicto muy serio. O sea, que a nivel de medios, digamos que sí podríamos tener ahí ese hándicap, pero a nivel operativo y de formación y de calidad de equipos y de recursos humanos. Y más en la actualidad, Alex, porque tú date cuenta que ahora está prácticamente todo inventado, ¿vale? Evidentemente, todo ha evolucionado. Por desgracia, las operaciones en el extranjero han puesto de manifiesto que las distintas unidades de los ejércitos saben y deben no solamente entrenar juntas, sino saber entre aliados la manera de operar que se tiene. Pongo el caso de Afganistán, pongo el caso de Irak, pongo casos en África y en casos en los que no se puede mucho mencionar. Sí, bueno, tampoco no entraremos en nada pues bueno, que entiendo que tampoco se puede airear en un podcast. Dentro de esto, y ya dentro de esta comparativa, pero ya dentro de España, en la EZAPAC, Comunidad del Ejército del Aire, ¿qué tareas específicas tienen encomendadas dentro de las operaciones especiales? Entiendo, corrígeme si me equivoco, que soy un ignorante en este tema, que no es lo mismo Ejército del Aire que, por ejemplo, la Fuerza de Guerra Naval Especial o que el GOE. Tenéis tareas distintas en diferentes contextos. Explícanos un Efectivamente, poco el EZAPAC en qué contexto de operaciones especiales se mueve. efectivamente, tú mismamente lo has dicho. De hecho, tú fíjate que muy poca gente conoce el EZAPAC como tal. Y está, ¿qué te voy a decir yo? Que la Unidad de Operaciones Especiales de Infantería de Marina, ¿vale? O sea, que ahora es lo que es ahora la Fuerza de Guerra Naval. Normalmente operaciones especiales se ha concentrado las antiguas compañías de operaciones especiales, ahora llamado Mando de Operaciones Especiales, distinguidas con un laurel y un machete, el oso negro, por cierto, un machete excepcional. En España hay 3 unidades de operaciones especiales. Hay muchas unidades de élite, pero 3 de operaciones especiales, que está el Mando de Operaciones Especiales, la Fuerza de Guerra Naval, antigua Unidad de Operaciones Especiales de Infantería Marina, y el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas. El Escuadrón de Paracaidistas, que fue donde yo estuve, muchas veces se confunden y se piensan que somos la brigada paracaidista. Nada más lejos de la verdad, nada. Yo entiendo también la confusión, bueno, dice paracaidista. Nuestra unidad era 100% paracaidista. Todo el mundo era paracaidista. Desde el que estaba en la plana mayor hasta que estaba en el almacén. Todo el mundo era paracaidista y todo el mundo ha pasado por la fase de la boina verde y todo el mundo ha pasado por la fase de supervivencia. Todos, absolutamente todos. ¿Qué misiones especiales tiene el EZAPAC? El EZAPAC tiene
3 misiones encomendadas, una de ellas, que es la que más valor da, que es el Cesar, que es el rescate de personal amigo en combate. Normalmente no, me he confundido. Siempre tras la línea enemiga. Siempre. Te voy a poner un caso muy sencillo. Un piloto. Nosotros somos los encargados. Pues fíjate, hablo ya en nosotros y yo hace que no estoy en el Zapaga por lo menos desde el año 2007, pero lo llevo muy dentro. El Zapaga es el encargado de instruir a los pilotos, los oficiales que salen de la Academia General del Aire en la fase de supervivencia. Para que te hagas una idea, cualquier piloto que haya caído tras la línea enemiga y que esté en un plan CD, el Zapac es el encargado de ir a rescatar a esa persona. ¿Dónde está especializado el Zapac? Por supuesto en aire y en el paracaidismo, donde están los saltos Halo, los saltos Jafo, inclusive los saltos automáticos. Explícanos un poquito la diferencia entre Halo y Jafo, que yo creo que es algo que ves las siglas, pero que también yo creo que hay desconocimiento sobre esto. Perfecto, lo más básico es el salto automático, que se le llama salto de combate. Tienes el paracaídas, enganchas a un cordón de acero que hay dentro del avión, lo enganchas y lo único que tienes que hacer es lanzarte. Una vez que tú te lanzas, tienes que los paracaídas son bidireccionales, o sea, tienes que ir orientándolos. Una vez que tú caes y te tienes que reagrupar, que es muy importante esto, ¿vale? Es muy importante, tienes que saber caer, enrollar bien el paracaídas, recoger tu mochila de combate e ir hacia el punto de reunión. Bien, los Halo Jafo son saltos que se saltan a tal altura que necesitan equipos de respiración autónoma. ¿Vale? El Jafo, ahora mismo no recuerdo cuál era, es el que te salte, nada más salir a esa gran altura, abres el paracaídas. Y entonces esto permite, dentro de un teatro de operaciones, que un avión lance a los paracaidistas y puedan estar 1 hora volando. 1 hora haciendo una topográfica aérea con el equipo de combate, con todo, de tal manera que pueden soltar a estos soldados o este comando muy lejos de donde puede ser la intrusión, el punto donde tienen que dar el rescate, golpe de mano, etc. Un golpe de mano, para que nos puedan entender, es, digamos, una emboscada. Destruir un objetivo, etc. Y dentro de estas tareas específicas de Zapac, en los despliegues en el extranjero que tú has tenido, de lo que nos quieras hablar, ¿hay alguna... me da cosa llamarlo anécdota, porque me parece una palabra ridícula para este tema? ¿Algún operativo que nos puedas comentar por encima? Yo, si me lo permites, Alex, con todos mis respetos, el tema de las misiones en el extranjero es un tema que quiero, digamos, no comentar mucho sobre ello. Espero que me perdones y que me perdonen las personas, pero a rasgos modos puedo decir que el Zapac hizo en Afganistán un excelentísimo trabajo en misiones Cesar y TACP. Vale, pues no vamos a quedar con eso. Y ahí lo dejo. Pues no vamos a quedar con eso. Entiendo que eso ya sale un poco de esas misiones. En esos contextos es donde coincidiste con gente de otros países y donde pudiste también ver quizás el nivel operativo de otras unidades. Sí, ¿no? Y no solamente eso, sino también en maniobras conjuntas que podíamos hacer. Te quiero decir que no hacía falta salir al extranjero de misión para saber cuál era la capacidad operativa de otras unidades, de otros ejércitos. Dentro de los soldados OTAN trabajábamos mucho con unidades, por ejemplo, de Bélgica. Trabajábamos mucho con ellos. Y bueno, pues te das cuenta que no eres tan especial. Oye, o sea, tienes un montón de gente
Ya. que está haciendo lo mismo que tú. No eres tan especial. Sí, estás en una de operaciones especiales, pero Ya, hay más gente como tú. ya, ya. Vamos a hablar ya de esa mentalidad que yo creo que llama la atención a la gente. Hay una cosa que yo sí veo, desde fuera percibo en los amigos que tengo que han estado vinculados a unidades especiales, que es, digamos, a ver cómo lo digo, porque va a sonar raro, el perfil bajo. Yo la gente que conozco más operativa tiene un perfil bajo, humilde, y es gente que de primera, sin saber, sin conocer ese mundo, no dirías que están donde están. Yo he tenido amigos en la Way, he tenido amigos en el Geo, y como tú, y son gente, pese a lo que mucha gente cree, con un perfil muy bajo, muy discreto, muy humilde. La mentalidad que tenéis entiendo que está vinculada a ese perfil bajo, pero dentro de eso, otra cosa que os he percibido a los que os conozco, y contigo porque me he dado de hostias muchas veces, es que tenéis una enorme capacidad de gestión del miedo, tío. Y quería hablar un poquito contigo sobre eso, ¿no? Sobre el control de emociones en situaciones, no se me ocurre una situación más crítica que una guerra. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo conseguís controlar ese miedo que entiendo que sentís y convertirlo en algo que os deje operar? Yo jugaba un poquito con trampa, porque resulta que toda esa infancia dura, toda esa juventud dura que yo estuve viviendo, en medio de todo eso aparecieron los deportes de contacto, en este caso el kickboxing y el boxeo, más el kickboxing. Y eso, y tú lo sabes, eso ya te ayuda simplemente al hecho de cuando tú te subes a un ring con una persona a guantear o a hacer sparring, y estamos hablando ya de finales de los años 90, donde todavía Bueno, no. y nosotros venimos del mismo maestro y Sí, aprovecho para saludar a Antonio, a locomotora. Hemos efectivamente, compartido maestro de kickboxing y como dice David, yo empecé a entrenar en el año 93, 94 y eran años que yo creo que es lo que vas a decir, duros. duros, duros, o sea, Eran duros. nada, o sea, llevar una camiseta que dijera kickboxing, boxeo, una de Charlie y tal, eso estaba muy bien. Ahora, métete luego, y no solamente eso, sino pelea encima, en aquella época donde encima no estaba todavía bien visto. Yo un poquito más tarde que tú empecé en el año 96, 97, pero bueno, retomando un poco el tema de la mentalidad, eh, los deportes de contacto, y más cuando has estado en temas de competición, te ayudan mucho, muchísimo a controlar ese miedo. Te ayudan mucho a controlar ese miedo. Entonces creo que también un aprendizaje de vida, en mi caso una experiencia dura, lo que te hace sacar es el espíritu de sacrificio. Entonces, si tú tienes mezclado un espíritu de sacrificio muy elevado, una mentalidad de decir no abandono, no te preocupes que la unidad donde estés va a trabajar el resto, va a trabajar sobre esos entrenamientos para que tú no te bloquees, para que lo que pasa es que yo vas a preguntar, bueno, David, ¿y cómo se hace esto? Bueno, pues esto se hace única y exclusivamente haciéndolo bajo estrés. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra Vale. manera. O sea, inoculación del estrés en el adiestramiento. En el adiestramiento, no hay otra manera. A mí me dijeron una vez cuando estábamos allí, estábamos haciendo combate en población, un ejercicio de combate en población, y claro, me dijeron, mirad, esto es un entrenamiento, vamos a hacerlo lo más real posible. Por eso, la dureza tan extrema con la que se caracterizan son las operaciones especiales. Pero el estrés del combate solamente la siente y la tiene el que ha estado en combate. Solamente. Esto, donde lo extrapolo a la vida real, con cualquier cosa, Ya. con cualquier cosa. Y a mí los años me han hecho ver
que cuando yo creía tener controlado una cosa, conozco a una persona y resulta que lo único que me di cuenta es que no sé nada. Es que no sé nada, ¿sabes? Ya. Entonces, el ego, ese ego que tenías antes tan intrínseco, que lo tenías tan elevado, la experiencia de vida te hace también decir, oye, bueno, que sí que tienes un nivel, pero que va a venir otra persona Sí. y eso te lo ha acercado. Y es más, aquí te voy a nombrar a una persona que tú y yo conocemos, Nahum Belver. Sí, bueno, con Nahum yo no, tú has entrenado más seguido con él, yo hice un team training de CPO de 15 días por un tema de, que tampoco voy a meter aquí, y, y a mí Nahum me dio, bueno, Nahum es muy intenso, Mucho. también es un ex operador de operaciones especiales, en este caso no español, pero a mí me dio yo pensaba que sabía algo de lo mío y sí creo que lo sabía, pero vi una cosa totalmente distinta y Las mira que yo bases. no soy una persona con mucho ego, tú me conoces, Sí, no, no, por supuesto. pero hostias, un bañito de humildad, guapo. Las bases las tienes. Y, de hecho, lo que te hace continuar entrenando con personas así y con esa intensidad son precisamente esas bases que tú tienes. Pero yo, vamos, el primer día que hice un curso, que hice un curso de defensa contra cuchillo, dije, jamás en la vida había visto esta realidad, ni me habían plasmado esta realidad, ni esta agresividad, ni esta brutalidad en los entrenamientos. Yo llegué además, me acuerdo porque mi mujer se me quedó mirando con el brazo lleno de mordiscos, o sea, pero marcado Que sí, que sí, que sí, sí, de sí, a sí, punto de sangrar de los mordiscos. O sea, sí, efectivamente, una cosa muy salvaje. eso es. Antes has dicho una cosa, si me permites Sí, sí. decírtelo, los perfiles bajos en el tema de operaciones especiales. Esto eh, te lo hacen llevar muy dentro en las fases de instrucción. En las fases de instrucción. Tengo que decir, como he dicho antes, que no todos vienen de la calle, o sea, de la vida civil al ejército, sino que otras personas, como fue mi caso, veníamos de otras unidades del ejército y decidimos ir a estas unidades de operaciones especiales. Yo además o sea, tú fíjate, tuve, si me lo permites, la putada de que ascendí a cabo en mitad del curso. Ascendí a cabo en mitad del curso. ¿Tú sabes lo que suponía eso? No, Suponía que por todas y cada una de las cagadas que hubiese hecho uno de la gente que estuviese en mi equipo, tú la ibas a pagar y con creces. Y con creces. o sea, que no lo facilitó, ¿no? El proceso. Claro, no, no facilitar, no. Luego lo agradecí. Luego todo se agradece, Alex, todo se agradece. Se agradece que hayan sido así de duros, se agradece de que el entrenamiento haya sido extremadamente duro y vuelvo a decir, a mí me marcó mucho más las fases de entrenamiento que todo lo posterior que viniera. Las fases de entrenamiento para mí fueron fundamentales y fueron las que en parte han, han hecho de mí o sea, las tablas y, y digamos, ya no sé ni cómo decirlo. Fue lo que me hicieron sentir dentro de mí y hacer para poder estar hoy en día hacer frente a muchas de las situaciones que tengo. Vale, pues vamos a entrar en eso porque me resulta muy interesante. Eh, una vez que tú vives ese adiestramiento, estás desplegado eh, y te llevas todas esas herramientas a la vida civil, Uh -huh. digamos, sales del ejército y te enfrentas a la vida civil, ¿qué fue lo más duro de esa transición? De salir del ejército, de una unidad de operaciones especiales, de estar en la élite, dejarlo. Yo lo comparo un poco con el luchador profesional que deja de pelear y a la mañana siguiente se levanta y ya
todo eso no forma parte de su vida. ¿Qué fue lo más difícil de la transición a la vida civil? Bueno, yo en la época que estuve en operaciones especiales disparé con toda clase de armamento, saltaba de aviones, conocí mundo, hice fases de supervivencia, escalada, topografía, eh, transmisiones, primeros auxilios. Cuando yo salí y decidí tomarme un año sabático, o un tiempo sabático, se convirtió en un año. Y yo digo, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues bueno, pues ahora tengo que ir a escribirme al IREM, ¿sabes? Y resulta que cuando llego allí, te das cuenta que todo lo que has hecho no había servido para nada. Para ser, me dijeron, palabras textuales del hombre. Yo llegaba con mi carpeta, título de cazador paracaidista, mi cartilla de tiro, una hoja documentada y toda una fase documentada de los saltos que tenían, paracaídas, de toda la instrucción que había recibido. Lo cojo, lo pongo encima de la mesa. Sí, un currículum militar. Y me dijo, ¿sabes para qué te sirve esto? ¿Para qué? Palabras textuales. Para vigilar un garaje. Para vigilar un garaje. Mi vida, dije, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sabes? También decirte que durante el tiempo que estás ahí en estas unidades, parece que estás estancado en el tiempo. O sea, la vida real y normal va por un lado y aquí va por el otro. Esa es mi visión. Y eso es como yo me sentí. Probablemente otra persona te pueda decir otra cosa. Sí, sí. Entiendo que cada uno lo veis de una manera, ¿no? Pero como yo lo viví, fue así. O sea, era como si hubiese salido de las cavernas y me topé con un montón de cosas que, sinceramente, desconocía que estaban. Y en esa línea, aparte del hecho que tan brutal que describes, todo lo que aprendiste en esa fase, ya a nivel personal, no a nivel del juicio que una persona haga en el INEM, ¿qué te aportó todo eso a nivel personal para seguir con tu vida fuera del ejército? Valores, actitudes, ¿qué te ha servido de todo eso en la vida que tienes ahora para construirlo? El valor más grande que me hizo tener la unidad de operaciones especiales fue el sacrificio y la resistencia. Para mí son claves para todo. Espíritu de sacrificio, lealtad, honor y resistencia. Resiste. David resiste, David resiste. David aguanta. Aguanta frío, aguanta hambre. Un frío horrible, tremendo. Yo digo, ¿y yo para qué habré pasado tanto frío? ¿Para qué habré pasado yo tanto frío? O sea, ¿qué es esto? De la fase de supervivencia, del 2 al 22 de diciembre en la Sierra de Granada, en el Padul. Totalmente aislados, la gente en Navidad, todas las fechas estaban especialmente dedicadas para que tu mente dijera, todo el mundo está ahí en Navidad, todo el mundo festejando, y tú estás perdido en la puñetera Sierra del Padul, pasando más bueno, para mí, el hambre no era tanto, la sensación de sed tampoco era tanto porque era invierno, por lo tanto, la mente te engaña, pero el frío que yo pude pasar allí fue horrible. Esa noche vieja, yo estaba en casa de mi madre en este caso, con un albornoz, que yo jamás me había puesto un albornoz, y con los pies metidos en agua caliente. Así me tomé las uvas, ¿sabes? No quería saber nada de nadie. Pero todo eso, he creído que a día de hoy ese espíritu de resistencia y ese espíritu de sacrificio es lo que me están haciendo hoy poder
cumplir con realmente lo que puede ser la misión de mi vida, que en este caso es mi hija y mi familia. Muy bien. Y en un plano profesional, tú ahora te dedicas a la seguridad privada, como yo. A nivel de aprendizaje, de herramientas que te dio esa experiencia militar, ¿aplicas cosas en tu día a día? ¿Has aplicado conceptos de seguridad desde el ejército al sector privado? Háblanos un Sí, poco de a qué te dedicas y cómo ha influido tu experiencia militar a nivel laboral, a nivel práctico. bueno, yo empecé como vigilante de seguridad, ¿vale? Yo prácticamente, o sea, tenía algún conocimiento de lo que hacía falta para ser vigilante de seguridad, pero no tanto. Entonces yo empecé a ser vigilante de seguridad, inicié con Prosegur en aquella época que venía siendo el año 2008, tú te sacaban el título en Prosegur, trabajabas sin placa hasta que te examinabas y la dieran y estabas cobrando como vigilante, ¿sabes? Sí, haciendo funciones, además. O sea, Efectivamente. Yo recuerdo estar en una nave, yo solo, que estaba muy cerquita de la Cañada Real. Estoy hablando del Leroy Merlin de Rivas. Había en el Parque Rivas, había uno nuevo y otro que se lo estaban haciendo. Pues estar ahí solo por la noche, yo aplicaba todo lo que yo había conocido para estar allí por la noche, porque también volvemos al tema de la soledad. El vigilante de seguridad, hay momentos en los que se encuentra terriblemente solo, ¿no? ¿Verdad o mentira? Y tanto, tenemos tantos compañeros abandonados en los servicios. Efectivamente, uno solo. Y en servicios que te diré, porque luego ya en la vida civil, de esto sí tengo algo de experiencia, diré que el primer interviniente de la seguridad privada, lo distingo mucho de las fuerzas y cuerpos, está absolutamente dejado a la mano de Dios, desde el plano jurídico hasta el operativo. Solos. O sea, los compañeros de servicios operativos como la Renfe, como el aeropuerto, como Metro, como un chaval que esté en un polígono, en una nave, o una chavala que esté allí sola, Solos. están bastante abandonados. Pero bueno. Efectivamente, pues bueno, yo tomé todas las precauciones habidas y por haber y todo lo que a mí el ejército me había enseñado, no el ejército, el EZAPAC me había enseñado. O sea, yo ya tenía mi plan de evacuación, ya tenía mi plan de contingencias, tenía absolutamente todo. Y eso me ha pasado mucho a lo largo de la vida. Y mucha gente me dice, tío David, pero no seas tan intenso, no seas tan paranoico. Bueno, me voy a remontar a hace unos meses, ¿vale? Donde a golpe de esto nos quedamos sin luz. ¿Y qué pasó? Descontrol absoluto, caos. ¿Qué pasó? Sí. Un caos, Alex. Pero estamos en una sociedad en que la gente se queda sin wifi y colapsa. Nada, cero. Volvemos a la prehistoria. La incertidumbre de no saber qué es lo que pasaba, cuánto iba a durar. Veníamos además de años apocalípticos, ¿vale? Como la pandemia, Filomena, ¿de acuerdo? Y ahora resulta que después de la guerra de Ucrania, que ya dijimos, bueno, pero ¿esto qué es? Y de todo, cogen y se apaga un país entero la luz. Ostras. Yo, a mi familia, ya les tenía marcado un plan de contingencias por si pasaba algo de esto. Sí, pero es... Ya no solamente eso yo te lo he dicho porque es un día que me marcó, ¿eh? El día que nos quedamos sin luz es un día que nos marcó, que a mí personalmente me marcó. Pero porque imagino que te conecta con ese militar también, te conecta con cosas que las tienes aprendidas por completo. Y te ves sumergido en una situación de crítica en la que respondes por adiestramiento, como tú has dicho. Tengo a mi hija, tengo a mi familia, no sé lo que va a pasar, no sé lo que está pasando, pero nosotros teníamos que estar donde teníamos que estar. Y en ese momento donde teníamos que estar, dando soporte y dando ayuda a todos los vigilantes que teníamos en los distintos puestos. Y saber que no estaban solos. Por lo tanto,
por supuesto, ese día conectó con mi parte más guerrillera. Guerrillero, quiero que me entiendas bien, Sí, 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 sí. en la que, en la que cuando todo el mundo abandona o todo el mundo va o se va y dice no quiero estar, me voy corriendo, nosotros nos quedamos. Había una frase que tú dijiste en una entrevista hace mucho tiempo que me quedé con ella y es, cuando hay una amenaza, cuando hay una amenaza, hay Somos los que gente. corremos hacia otro lado. Eso es, Sí, eso sí, con todo, me acuerdo. eso es. Me acuerdo. ¿Y ¿Y sabes de dónde viene esa frase además? de dónde? Fue una cosa curiosa que además va muy a colación de lo que has dicho el personal de seguridad privada, que aprovecho para saludar a todos y cada uno de mis compañeros, porque considero que somos un sector muy maltratado. Un día en el aeropuerto de Madrid, yo tuve en el aeropuerto de Madrid un poco la misión en el año 2019 de montar, creo que sigue operativo, el grupo operativo que imitaba un poco el de Renfe, se tuvo que montar por motivos bueno, que competen a ENA y que Sí, no van a salir aquí. Recuerdo un día en el que yo iba con 3 miembros del grupo y por la emisora nos dijeron un mensaje muy escueto en el que decían que había una persona con un cuchillo en una de las terminales y había gente sangrando por la calle. Yo entendí en ese momento que estábamos sufriendo algún tipo de ataque terrorista. eso es. Mi mente se fue a algo de ese, porque no entendí más allá de cuchillo, machete y apuñalando gente indiscriminadamente. Mis 3 compañeros echaban a correr, yo detrás de ellos. Voy a decir algo que no le va a gustar a algún funcionario, pero lo siento mucho. Soy así, tú ya me conoces. Pasamos corriendo al lado de los policías nacionales que nos miraron y esto lo que hicieron. Luego uno de ellos me dijo, no, es que pensaba que era un tema vuestro. Y no, me quedé acojonado. Pero a lo que voy, cuando llegamos al punto, hubo un doble flujo súper claro, ¿no? Porque era dentro de un recinto cerrado, la gente salía en tromba, porque había un tío con un cuchillo, y nosotros entrábamos contracorriente. Claro, Y, eso y, es. de, y de esa imagen, que otras veces me ha pasado en otros trabajos, porque yo también trabajando de noche, sabes que ocurren muchos años, Sí, por desgracia hay muchas cosas, esa imagen fue súper gráfica, ¿no? Mis 3 compañeros, porque ellos entraron por delante, yo me quedé atrás, escudado en ellos, entraron sin pensárselo, con el uniforme de nuestra empresa, con la, con la defensa semirrígida de 50, sin chaleco anticorte, porque nuestro servicio de prevención de riesgos laborales había decidido que no era necesario, y a pelo se metió en un despacho con un tío que había intentado asesinar a otra persona con un cuchillo de cocina. Y lo detuvieron. A contracorriente. a contracorriente. Y eso se me quedó grabado. Compañeros que estaban cobrando en aquel momento 1.100 euros Eso es. y con hijos, ni se lo pensaron, tío. Puntualizo aquí otra de las frases que sí que me gustaría que se recalcaran bien, y es que hay hay mucha gente que es especial. No hace falta estar dentro de una unidad de operaciones especiales para sentirte especial. No, para nada. No, hay mucha gente como tú estás mencionando y muchas otras personas que afortunadamente son así. Y creo que eso también es algo intrínseco, o sea, que se lleva, que Sí, se nace dentro, ¿vale? sí. Nace dentro. Hay un término que a mí me gusta usar para ese tipo de gente que es perro pastor. Eso es, Hay eso es, gente que nace perro pastor independientemente de que no hayan tomado un camino eso es, absolutamente profesionalizado como una unidad de operaciones especiales, pero que tienen la necesidad de servir a los demás. Aparte del compañero que tienes al lado, que creo que es una cosa que se comparte con las unidades de operaciones especiales, hacer esa piña con tu compañero. Hay gente que tiene la necesidad, a mí me pasa, yo soy una persona además tremendamente cobarde, soy muy miedoso, pero siempre tengo, o he tenido, ya no lo tengo prácticamente, la verdad, el impulso de ayuda, ¿no? Yo ahora ya no trabajo en la calle y está más mermado, pero echar una mano es como una necesidad que le nace a un determinado tipo de personas. Yo creo efectivamente. que son perros pastores, por llamarlos de alguna manera. Mira, yo te voy a poner un ejemplo y sin ir más lejos. El otro día, saliendo, era la hora de la comida, salimos de la oficina y resulta
Mi oficina está en el paseo en Batalla del Salado, al lado de la comandancia de la Guardia Civil. Y resulta que una señora sale de un bar, una señora latina, gritando, socorro, socorro, no se la entendía muy bien, estaba gritando. Cuando yo me quise dar cuenta, estaba cruzando la calle, corriendo sin saber si venía un autobús o no venía un autobús, para lanzarme a ver qué es lo que pasaba. No sabía lo que me iba a topar dentro de ese bar. Me podía topar cualquier cosa porque yo no la estaba entendiendo. No la estaba entendiendo. Yo solamente escuché un grito y yo me ves a mi corriendo. Bueno, al final fue una especie de atragantamiento que tuvo una señora y ya después tuve bastante soporte. Pero fuiste. Esa chispa de pasa algo y tienes que ir hacia allí. Bueno, pues aquí una vez más digo que bueno, hay muchas personas que son especiales, que tienen ese don y que no hace falta estar en una unidad de operaciones especiales para que sean personas especiales. Bueno, me parece un colofón muy, muy bonito para esta charla. Si quisieras, no sé, yo creo que te gustaría decir algo, añadir algo más, decirle algo a la gente que se dedica a la seguridad, lanzar un mensaje de cualquier tipo. No sé, lo que quieras, eso. Sí. Lo que quieras. Es tu momento. Yo la verdad que tengo que decir, y esto es una necesidad que tengo de hacer, es que es la primera entrevista que me hace, Alex. Y nadie mejor que tú, porque te considero uno de mis maestros. Para mí ha sido un ejemplo a seguir en muchas cosas, en muchísimas cosas. Bueno, hemos sido más compañeros que otra cosa. Y bueno, y la verdad es que cuando me dijiste, digo, bueno, pero si yo, ¿qué he hecho yo? Yo no he hecho nada, yo soy una persona normal. Es más, en algunos casos me considero mediocre. Bueno, sí, he estado haciendo algunas cosas, pero yo no soy nadie. No he sido nadie ni en los deportes de contacto, ni he sido nadie en el ejército, no he sido nadie. De hecho, he podido ser boxeador, pero yo no he peleado con nadie, no he sido campeón del mundo. He estado en una unidad de ejército de la unidad especial de ejército del aire y aquí me tienes, sentado en la habitación de mi hija porque es que no tengo otro sitio ahora mismo yo en casa. O sea, te quiero decir que todo el mundo tenemos algo de especial dentro. Todo el mundo. Todo el mundo tiene una fase de supervivencia dentro. La puede tener más latente o menos latente, pero la tiene. De hecho, creo que el desarrollo del ser humano ha sido gracias a todos esos instintos que se tienen dentro. Unas veces parece que aparecen, otras veces parece que no, pero lo tienen. Que la vida es muy dura, tío. La vida es muy dura. Y hay gente normal haciendo cosas extraordinarias. Sí. Gente normal haciendo cosas extraordinarias. Mis compañeros de seguridad privada, ¿qué voy a decir? Por un lado, les diría que yo creo que ahora todo el tema de la formación está comercializado mucho. Venden cosas que son unos diplomas súper guays, hacen 4 chorradas y no, por favor, o sea, centraros, ¿vale? Centraros, está súper bien que la gente tenga esa voluntad en el tema de la formación. Y esa inquietud, está bien, sí. Esa inquietud, pero no solamente está el tema de la formación, está el sacrificio, y está el sacrificio de tener que trabajar y en puestos, ostras, que no son duros, que no me voy a ir, o sea, hay que estar, y si hay que estar en el fango, si te tienes que tirar durante la mejor mili que pude hacer yo, la mejor fase en cuestión de vigilancia fue estar en las tiendas de H&M.
donde yo, y las mejores tablas que tuve yo como vigilante de seguridad fueron allí, donde tenía todos los días toda clase de intervenciones. Intercepté a un montón de gente, a niños, a padres con niños, a mujeres totalmente normales, a profesionales. Esta gente, muy curioso, hasta una persona en silla de ruedas. He visto de todo, Alex, he visto de todo. En la más absoluta soledad, donde yo, por ejemplo, estaba interviniendo en el centro comercial Príncipe Pío. Yo literalmente me estaban agarrando 3 personas, me estampané contra una peluquería que estaba al lado, todo por una cazadora. Por una cazadora, Alex. Me estaba jugando la vida por una cazadora. Pero ahí estaba, ahí estaba. Y yo siempre digo que para estar un poquito alto y ir con humildad, tienes que haber estado en el barro. Tienes que haber estado mojándote, ensuciándote. ¿Sabes? Hay que bajar al barro y hay que bajar a las trincheras. Para que cuando estés subiendo, lo hagas de la manera más humilde, más profesional posible. Y no se te olvide dónde vienes, claro. Y que no se te olvide de dónde vienes y dónde puedes volver a llegar. Ya está. Pues creo que es un gran mensaje, la verdad. Y compartimos esa visión de las cosas. Llevamos ya una horita, yo creo que hemos tenido una charla que a mí me ha resultado muy, muy interesante. Estoy seguro que a la gente le va a gustar. Volverte a agradecer, tío, que me hayas dedicado este ratillo. Muchas gracias a ti, Alex. Es como te he dicho, es mi primera vez en esto. Lo hago encantado. Si me lo permites, quiero lanzar un mensaje sobre las personas que han hecho posible todas estas, o sea, lo que es mi vida de hoy. En primer lugar, que fue mi primer entrenador, que a día de hoy sigo entrenando con él, que es Jero García. Le mando, yo empecé con él en los años 90, sí, donde era un auténtico Will Chill, y es una persona que ha tenido una evolución personal tremenda. Tremenda. Y bueno, me he topado con otras personas, contigo, Antonio Locomotora, Cristian Morales, que fue la persona que Antonio me llevó a conocer a Cristian. Sí, sí, hemos compartido varios entrenadores tuyos. Hemos compartido, tú y yo mismamente, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y en mi vida yo puedo decir que gracias a ciertas personas en las que tú estás incluido, he podido crecer como persona y crecer profesionalmente. Yo me alegro que hayamos coincidido en el camino. Es algo que tenía que decir y bueno. Te lo agradezco. Bueno, pues vamos a poner aquí el punto final a esta entrevista. Chicos, chicas, os invito a no dejar de ver el canal, a suscribiros. De momento, bueno, hemos pasado ya los 400 suscriptores, no es mucho para YouTube, pero por lo menos son... Hay que ir a por más, claro 400, que sí. Como decía un amigo mío, ponlos en fila. Yo encantado de que estéis por aquí. No dejéis de verlo. Miraros esta entrevista entera, que nos va a gustar. Y bueno, nos seguimos viendo por el canal y desearos a todos lo mejor. No dejéis de entrenar y cuidaros muchísimo todos. Gracias. Especial, no dejar de entrenar y cuidaros mucho. Eso es. Nos seguimos viendo.